Ailith nos ha presentado un universo lleno de misterio y ensueño, donde los recuerdos y la magia parecen entrelazarse. En Almond Chocolate, las chicas descubren un cofre que guarda algo muy especial. Pero, ¿qué significa realmente? Hola entusiastas, en este análisis exploraremos la conexión de este video con Magneti, Tic Tac y Lucky Girl Syndrome, e intentaremos descifrar si el cofre es un portal al pasado, un vínculo con el mundo de los sueños o incluso una clave para el webtoon Summer Moon. Acompáñame en este viaje para descubrir los secretos detrás del lore de Ailith. Así que, comencemos. Tras revisar la información que nos brindan en este special film, puedo decir que Almond Chocolate presenta una canción con una fuerte influencia del J-pop clásico, evocando una sensación nostálgica que recuerda al K-pop de la segunda generación. ¿Y qué relación podría tener con los MV anteriores del grupo? Bueno, en cuanto a la cohesión temática, aunque cada video tiene su propia narrativa, todos comparten la exploración de emociones y experiencias relacionadas con la juventud y el crecimiento personal. Almond Chocolate continúa esta línea, ofreciendo una perspectiva fresca y nostálgica. En cuanto a la evolución musical, mientras que en Magneti y Lucky Girl Syndrome se caracterizan por una energía vibrante y juvenil, Almond Chocolate adopta un enfoque más melódico y nostálgico, mostrando la versatilidad de Ailith al explorar diferentes estilos musicales. Y en cuanto a la estética visual, los videos anteriores como Share Is My Love y Tic Tac presentan conceptos visuales elaborados. Almond Chocolate mantiene esta tendencia, incorporando una estética que combina elementos soñadores con una ambientación que recuerda al pop japonés clásico. En Almond Chocolate, la estética visual y los elementos escenográficos sugieren una ambientación que evoca a principios de los 2000, lo que se puede notar en varios detalles. Los electrodomésticos y dispositivos retros, objetos icónicos de finales de los 90 y principios de los 2000. La moda y los accesorios. Las chicas llevan ropa y peinados que recuerdan al Y2K fashion, un estilo popular en los primeros años del milenio con colores pasteles, diademas, pinzas para el cabello y prendas holgadas. También la estética visual nos muestran filtros de imagen, la paleta de colores y la forma en que está filmado el video evocan la sensación de un viejo comercial o programa de televisión de esa época. También hay un aire de nostalgia en la iluminación cálida y los encuadres que recuerdan a videos musicales de artistas pop de principios de los 2000. Si te está gustando el video, no te olvides de dejarte un like y suscribirte al canal. Así que continuemos. A ver, aquí vamos a tocar ciertas pistas que nos está dejando este envío. El relicario con la imagen de elfo y duende. ¿Lo vieron? En el minuto 1:26, Iroha abre un relicario con la foto de un ser místico como un elfo o duende, lo que reforzaría la idea del Dreamcore en el concepto de Ailith. Este género visual y narrativo se enfoca en elementos oníricos, recuerdos borrosos y una sensación de nostalgia que mezcla la realidad con lo surrealista. Esto me lleva a preguntarme qué representa este elfo. Puede significar varias cosas. Por ejemplo, podría ser un símbolo de fantasía y de los sueños. Los elfos y duendes suelen estar relacionados con mundos mágicos como Narnia o El Señor de los Anillos. Esto podría conectar inclusive con su webtoon Summer Moon, que aún no ha sido estrenado, pero parece tener un enfoque en lo mágico y lo misterioso. Obviamente también es una pista sobre su lore. Si Summer Moon está relacionado con los MV de Ailith, entonces el relicario podría ser un objeto importante dentro de su historia. Tal vez el cofre que abren al final del video es una especie de entrada a este otro mundo, lo que convertiría a Almond Chocolate en un puente entre su música y la narrativa de su webtoon. El significado de la carta en el minuto 3:13. El sobre con la frase "pensando siempre en ti, espero que estés bien", tiene una fuerte carga emocional. Mocha ha sido la chica enamorada en los MV de Lucky Girl Syndrome y Tic Tac. Entonces podríamos interpretar que Mocha es la que ha estado escribiendo las cartas. En Lucky Girl Syndrome, ella vivía situaciones de suerte que la hacían estar feliz, pero tal vez todo era una ilusión. En Tic Tac, el tiempo parecía ser un tema central, como si estuviera atrapada en un ciclo emocional. Si esta carta es suya, entonces podríamos ver una conexión entre todos los MV. Mocha ha estado enviando mensajes a alguien, pero no sabemos si ha recibido respuesta. La carta también podría ser como una despedida o un mensaje a su yo del pasado. Si el cofre es un portal al pasado,
podría ser que las chicas están tratando de reencontrarse con algo que dejaron atrás. La frase del sobre podría ser un mensaje dirigido a alguien que ya no está o a una versión pasada de ellas mismas. Y por último tenemos el cofre. ¿Qué significa este cofre? ¿Acaso es un portal al pasado o al mundo de los sueños? Con toda esta información, el cofre parece tener dos posibles significados principales. Número 1. Un portal al pasado. El video está lleno de referencias a los 2000, lo que puede significar que están viajando a una época que les resulta importante. Tal vez buscan revivir recuerdos o encontrar respuestas en su juventud. Al abrirlo, se sugiere que están redescubriendo algo valioso de su pasado o reviviendo sentimientos de esa época. Número 2. Una puerta al mundo de los sueños, o a Summer Moon. El relicario con el duende refuerza la idea de un mundo mágico. El cofre podría ser el punto de conexión entre la realidad y la dimensión onírica de Summer Moon. Y 3. Un portal a la historia de los MV anteriores. Dado que los videos anteriores de Ailey han explorado diferentes facetas de la juventud, este cofre podría conectar con las emociones expresadas en canciones como Share Is My Love o Tic Tac, donde hay una exploración del tiempo y las relaciones. En resumen, Almond Chocolate parece jugar con la nostalgia de los 2000, no solo a nivel estético, sino también emocional, representando recuerdos, amistad y el paso del tiempo. El cofre, en ese sentido, podría ser la representación física de ese sentimiento de añoranza por el pasado. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Tienes alguna teoría sobre lo que hay dentro del cofre? Si tomamos todo en cuenta, parece que Almond Chocolate está construyendo el camino para algo más grande, tal vez su lore en Summer Moon. Mocha ha sido un personaje clave en los MV anteriores, y el hecho de que haya cartas en este video sugiere que su historia sigue evolucionando. Es completamente normal que todavía sea difícil entender la historia que quieran contar, apenas están construyendo su lore, y con cada lanzamiento dejan pistas nuevas. Lo más probable es que Summer Moon nos dé más respuestas sobre la conexión entre su música y este mundo de sueños. Bueno, entusiasta, si te gustó el video, no te olvides de dejarme un me gusta y seguirme. Tu like me ayudaría mucho para seguir creciendo juntos en esta bella comunidad. Nos vemos para la próxima. Bye bye.